Londres, bajo la lluvia, guarda secretos que no se disuelven con el tiempo, sino que se asientan como el polvo sobre los objetos olvidados. Esta historia no trata solo de un robo, sino de lo que elegimos esconder y de lo que, tarde o temprano, regresa a la luz. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Abróchate el abrigo, porque algunas ausencias no son accidentes. Y esta noche, vamos a descubrir por qué. Aquella tarde de octubre, la lluvia descendía sobre Londres con una insistencia que no buscaba dramatismo, sino resignación. Las gotas caían oblicuas contra los cristales de nuestra ventana en Baker Street, trazando surcos desordenados sobre el vidrio empañado. A mi lado, el fuego chisporroteaba con intermitente pereza, incapaz de dispersar por completo el frío húmedo que se había instalado en la estancia como un huésped silencioso. Holmes no decía palabra. Recostado en su sillón favorito, mantenía la mirada fija en el techo, con los dedos entrelazados sobre el pecho y la expresión ausente de quien viaja por dentro más que por fuera. Yo había intentado sumergirme en la lectura de un tratado médico recién publicado, pero mis ojos tropezaban con las mismas líneas sin avanzar una sola página. Había en el ambiente una especie de pausa expectante, como si algo, aún desconocido, estuviera a punto de irrumpir y quebrar aquella quietud deliberada. Conocía a Holmes lo suficiente como para saber que ese silencio no era descanso, sino combustión lenta. Pensaba, sin duda, en algo más grande que la lluvia, aunque a simple vista parecía no hacerlo en absoluto. Fue entonces cuando se oyó un golpe seco en la puerta principal, seguido del crujido característico de la escalera al subir el cartero. La señora Hudson intercambió unas pocas palabras con él, un murmullo apenas audible, y momentos después escuchamos sus pasos acercarse por el pasillo. Cuando abrió la puerta de nuestra sala y dejó el sobre la mesita de té sin decir palabra, su mirada inquisitiva a Holmes se encontró con una indiferencia cultivada. Pero yo sí reparé en el objeto. Era más grueso que una carta ordinaria, sellado con lacre rojo y con una caligrafía antigua, casi ceremonial, que recordaba los documentos notariales del pasado siglo. Holmes no se movió de inmediato. Solo cuando la puerta volvió a cerrarse tras la señora Hudson, extendió la mano y tomó el sobre con una delicadeza inusual. Curioso, murmuró, más para sí que para mí. El pasado llama con las formas del presente. Rasgó el lacre con su cuchillo de correspondencia y desplegó lentamente las hojas. Mientras leía, su ceño se fue frunciendo no con preocupación, sino con una atención creciente. Finalmente, sin levantar la vista, dijo: Sir Reginald Marchwood. El nombre despertó en mí un recuerdo vago, aunque no podía precisar el contexto. ¿Te suena, Watson? Apellido, tal vez. ¿Coleccionista? Exactamente. Anticuario de los más excéntricos, recluso voluntario desde hace años en su casa de Fitzrovia. Según recuerdo, en su juventud hizo fortuna en el comercio de objetos orientales. Desde entonces, ha dedicado su vida a acumular lo que él llama el eco material de las civilizaciones olvidadas. El tono de Holmes era neutro, pero no carente de ironía. Yo me incliné hacia adelante. ¿Y qué solicita? Algo ha desaparecido de su gabinete privado, algo que, según afirma, no tiene valor para el mundo, pero sí para él. Holmes extendió la carta sobre su regazo y la leyó en voz alta. La prosa era densa, casi barroca, como si cada palabra hubiera sido elegida para encubrir más que para revelar. Pero entre la ornamentación se revelaban datos concretos. El objeto desaparecido no era una joya ni un manuscrito, sino una pequeña figura de jade oscuro, un cuervo, aparentemente de procedencia asiática. La carta hacía hincapié, con cierta insistencia nerviosa,
en que el objeto no tenía valor comercial. Sin embargo, estaba custodiado en una vitrina cerrada con llave, dentro de una habitación sin ventanas y con acceso restringido. Solo 3 personas, Sir Reginald, su sobrina Beatrice y el mayordomo Alcott, poseían llaves del gabinete. Interesante contradicción, comenté. Si el objeto no tiene valor, ¿por qué tanto resguardo? Holmes no respondió de inmediato. Se limitó a tamborilear los dedos sobre el brazo de su sillón. A veces, Watson, lo que uno dice proteger no es el objeto, sino su propio significado. Holmes giró la hoja y examinó el reverso. Su mirada se detuvo en una línea al pie de la carta, en apariencia tachada con una pluma temblorosa. Tomó su lupa y la sostuvo contra la luz. Tras unos segundos, murmuró. Antes de que la segunda llave desapareciera. Se irguió levemente. Curioso. Esta frase fue añadida y luego borrada a medias. Y sin embargo, ahí está, reclamando ser leída. El detalle olvidado es casi siempre el que más desea ser descubierto. ¿Crees que se arrepintió de escribirlo? ¿O que escribió más de lo que su orgullo le permitía reconocer? Yo asentí en silencio, sintiendo cómo la niebla del misterio comenzaba a alzarse. Durante un rato, Holmes no dijo nada. Dejó la carta sobre la mesa y se levantó, caminando hasta la ventana. Observó la calle bajo la lluvia como si allí se escondiera la clave de una partitura secreta. Finalmente, se volvió hacia mí con esa chispa en los ojos que yo temía y admiraba por igual. Es un caso que plantea demasiadas preguntas en tan pocas líneas. Un objeto sin valor encerrado bajo llave, una frase borrada, 3 custodios y un silencio espeso como el clima de esta ciudad. Tomó su abrigo del perchero. Vístete, Watson. Esta noche visitaremos a Sir Reginald Marchwood. Algo me dice que su gabinete contiene más que figuras exóticas. Y mientras recogía su sombrero con estudiada calma, supe que el letargo de aquel día lluvioso había llegado a su fin. La lluvia había cesado cuando el coche de alquiler nos dejó frente a la residencia de Sir Reginald Marchwood, en una calle secundaria del viejo Fitzrovia. A pesar de la relativa modernidad del barrio, la casa destacaba por su aire anticuado, como si su arquitectura se resistiera a cualquier concesión al tiempo. Tenía algo de mausoleo civil. Los muros de ladrillo ennegrecido, el enrejado oxidado y las ventanas altas y cerradas como párpados cansados. Había en el aire una quietud especial, no del tipo que precede a la tormenta, sino de la que sigue a un secreto. Al observar la fachada, pensé que si alguna vez una casa hubiese contenido su propia respiración, debía de ser esa. Holmes descendió primero y caminó hacia la puerta con paso firme pero sin prisa. Yo lo seguí, consciente de que estábamos a punto de cruzar no solo un umbral físico, sino uno mental, el que separa lo ordinario de lo que merece ser desentrañado. Nos abrió la puerta un hombre delgado, de rostro ceniciento, que más tarde conoceríamos como Alcott. Nos condujo sin palabras a través de un vestíbulo sombrío, donde cada objeto parecía cuidadosamente colocado para no ser tocado. Al fondo, una figura aguardaba de pie, con una bata de terciopelo granate y el cabello blanco recogido hacia atrás, con precisión casi obsesiva. Sir Reginald Marchwood tenía el porte de un noble retirado y los ojos de alguien que había pasado más tiempo mirando objetos que personas. Su voz, cuando habló, temblaba no por debilidad física, sino por contención. «Señor Holmes, Dr. Watson», dijo con una reverencia breve. «Gracias por venir tan pronto». Holmes respondió con una inclinación apenas perceptible, pero sus ojos ya recorrían cada centímetro del salón. Yo, por mi parte, noté algo peculiar. El nerviosismo de Sir Reginald no tenía la cualidad urgente del que ha perdido algo, sino la del que teme haber sido descubierto. Subimos una escalera de peldaños mullidos y giramos por un corredor alfombrado hasta detenernos ante una puerta doble de madera oscura. «Señor Reginald,
La abrió con una llave delgada y ornamentada, revelando una habitación más alta que ancha, sin ventanas, con muros tapizados en seda apagada. Era su famoso gabinete de coleccionista. El aire dentro era espeso, como si no hubiera sido renovado en días. Vitrinas de cristal exhibían objetos dispares, estatuillas africanas, relojes de sol rotos, manuscritos en lenguas olvidadas, artefactos médicos del siglo XVII, fósiles enmarcados. Nada parecía haber sido reunido por valor monetario, sino por afinidad con lo raro, lo marginal, lo simbólico. Noté una atmósfera peculiar. No era que los objetos nos miraran, como suelen decir los poetas, sino que esperaban algo de nosotros, como si hubiesen sido puestos allí para presenciar más que para ser vistos. Holmes, sin hablar, recorrió el perímetro del gabinete con lentitud reverente, deteniéndose solo cuando alcanzamos el pedestal vacío al fondo de la sala. Aquí estaba, dijo Sir Reginald con un tono casi reverencial, señalando la base vacía de terciopelo negro. Nos explicó que el objeto desaparecido era una figura de jade oscuro, pequeña pero maciza, con forma de cuervo en posición de reposo, el pico cerrado y las alas plegadas. Según sus palabras, formaba parte de una trilogía simbólica de origen indochino: un cuervo, una flor de loto y un pez sin escamas. Dicen que fueron tallados por monjes que creían que los objetos absorbían la memoria de quien los poseía. Agregó en voz baja. Superstición, claro está. Pero, aún así, su mirada no se apartaba del vacío. Parecía un hombre que ha perdido un espejo antiguo, no por su reflejo, sino por lo que temía que otros vieran en él. Holmes permanecía en silencio, pero su atención estaba alerta como una cuerda tensa. ¿Quiénes tienen acceso a esta sala?, preguntó Holmes sin rodeos, aún sin mirar a Sir Reginald. Solo 3 personas, respondió el anfitrión. Yo, por supuesto, mi sobrina Beatriz y el mayordomo, Alcott. Cada uno tiene una llave. No hay copias. ¿La cerradura ha sido cambiada alguna vez? Jamás. Es la misma desde que fue instalada, hace más de 20 años. ¿Y ninguna de las llaves ha desaparecido? ¿Ha sido prestada? ¿O manipulada? Que yo sepa, no. La respuesta fue inmediata, pero en el gesto contenido de Sir Reginald percibí una duda no dicha. Holmes pareció notarla también, aunque no la confrontó. Todavía. Holmes se arrodilló junto al pedestal vacío y examinó con esmero el entorno inmediato. Su lupa apareció en su mano con naturalidad, como si siempre hubiese estado allí. Yo observaba en silencio, tomando nota mental de sus movimientos. Primero, la cerradura, intacta, sin señales de forzamiento ni raspaduras. Luego, la base del pedestal. El polvo acumulado se interrumpía solo donde había estado el objeto, pero ni una sola huella, ni una marca de desplazamiento, ni siquiera una mota movida con prisa. Curioso, murmuró. Aquí ha desaparecido algo, pero no ha entrado nadie. Luego inspeccionó el suelo de madera, donde, si alguien hubiese cruzado sin cuidado, habría dejado alguna marca. Pero no había nada, solo la evidencia negativa del vacío, lo que no estaba, lo que no había sido tocado. Un robo sin entrada, un desplazamiento sin paso, un cambio sin causa visible, dijo, casi con solemnidad. Es como si el cuervo se hubiese ido por su cuenta. Nos quedamos unos minutos más en la sala. Sir Reginald, visiblemente perturbado, se retiró bajo el pretexto de traer unos documentos, dejándonos a solas. Holmes permaneció en silencio largo rato, con los brazos cruzados y la mirada fija en el pedestal vacío. Yo, respetando su estado de concentración, no interrumpí su proceso. Finalmente, habló, con una voz apenas más baja que el murmullo del aire. Lo que falta aquí no es el cuervo, Watson. ¿No? No. Lo que ha desaparecido es el miedo. Lo miré,
sin comprender del todo. ¿Miedo a qué? Él giró lentamente hacia mí. Eso, mi querido amigo, es lo que hemos venido a averiguar. Fue en una pequeña sala de estar, envuelta por cortinas pesadas y perfumada con un incienso apenas perceptible, donde conocimos mejor a Beatrice Marchwood. Su porte era de una calma estudiada, la de alguien que ha aprendido a disimular cualquier emoción que no sea estrictamente necesaria. Su mirada, sin embargo, oscilaba con sutil inquietud cada vez que Holmes abría la boca. ¿Y su copia de la llave, señorita Marchwood? Preguntó él con voz medida, como si solicitara el tiempo que hacía afuera. La perdí, respondió ella sin titubeo. O eso creo. Hace unas 2 semanas noté su ausencia. Lo atribuí a un descuido. No suelo entrar al gabinete sin el permiso de mi tío. Holmes no replicó. Se limitó a observar sus dedos, que jugaban con el ribete de su pañuelo de encaje. Yo noté, en su tono y en sus palabras, una mezcla difícil de clasificar. Ni culpa, ni inocencia. Más bien, una resignación ambigua. Y esa ambigüedad, Holmes lo sabía, suele ser más reveladora que una confesión abierta. Lo que me inquietó, aunque no lo dije, fue la proximidad entre la desaparición de la llave y el creciente malestar que se respiraba en aquella casa, como si los objetos no fueran los únicos en desaparecer. Horas más tarde, Holmes interrogó a Alcott con igual sobriedad. El mayordomo permanecía de pie, rígido como si su dignidad dependiera de no mover un músculo fuera de lugar. ¿Su llave, señor Alcott?, preguntó Holmes sin levantar la voz. Siempre conmigo, señor, en el bolsillo interior de mi chaqueta. Jamás la he dejado fuera de mi alcance. ¿Ni siquiera por unas horas? Ni por minutos, respondió el hombre, con un leve estremecimiento en las cejas, como si la sola insinuación lo ofendiera. Holmes lo contempló durante un instante que se prolongó más de lo cómodo. Luego asintió y lo despidió con un gesto. Yo esperaba una observación, una deducción inmediata. Pero Holmes se quedó callado, como si aquella respuesta, tan absoluta, tan segura, no resolviera nada, sino que abriese aún más la grieta por donde se cuelan las verdades encubiertas. Al día siguiente, a petición de Holmes, acudimos a la oficina de Sr. Harville, abogado de la familia Marchwood desde hacía más de una década. Nos recibió con cortesía medida, el tipo de amabilidad que se distribuye como si fuese parte de una cláusula legal. Harville era un hombre de porte esbelto, bien vestido, con una voz que no subía de tono y una mirada que se demoraba justo el tiempo necesario para parecer honesta. Nos ofreció té, que Holmes declinó con un leve movimiento de cabeza. ¿Puedo preguntar el motivo exacto de su visita?, dijo, sin fingir sorpresa pero con una cautela que no me pasó desapercibida. Preferimos empezar por lo general, replicó Holmes, y permitir que los detalles surjan solos. Yo observé a Harville con creciente interés. Había en él una energía contenida, una vigilancia que no parecía propia de quien no tiene nada que ocultar. Fue durante esa visita, entre una frase anodina y otra apenas más significativa, que Harville dejó escapar la pieza clave. Supongo que todo esto tiene relación con la colección, dijo mientras se ajustaba las gafas. Señor Reginald ha estado modificando su testamento. Me pidió que lo redactara hace apenas una semana. Holmes se inclinó levemente hacia adelante, sin alterar su tono. ¿Y cuál es la naturaleza de esa modificación? La más notable, dijo Harville, cruzando los dedos, es que su sobrina Beatrice ha sido excluida como heredera directa. Todo, incluidos los objetos del gabinete, será cedido a un museo bajo ciertas condiciones de preservación. Esa revelación colocó, de pronto, a todos los actores en nuevas posiciones dentro del tablero. ¿Era la omisión de Beatrice un simple asunto de preferencias personales o el detonante silencioso de algo más profundo? Holmes no dijo nada,
pero yo sabía que sus pensamientos ya se proyectaban hacia esa dirección. De regreso a Baker Street, Holmes me pidió que localizara los registros de suministro eléctrico correspondientes a la noche en que desapareció la figura. A las pocas horas, hallé lo que él ya intuía: un corte breve de energía, registrado entre las 21:37 y las 21:43 en la zona de Fitzrovia. Curioso, dijo Holmes al leer los papeles. No se menciona en ninguna de las declaraciones. Y sin embargo, un apagón, por breve que sea, cambia completamente la configuración de cualquier espacio cerrado. ¿Lo mencionamos a Alcott?, pregunté. No todavía. Holmes se recostó en su silla y cerró los ojos. A veces, Watson, lo más revelador no es lo que se oculta con astucia, sino lo que se omite sin intención. La negligencia de recordar puede ser más reveladora que la habilidad para mentir. Me quedé meditando sobre aquella frase y comprendí, quizá demasiado tarde, que el silencio también tiene acentos. Fue días después, durante una segunda inspección al gabinete, cuando Holmes se detuvo frente a una vitrina aparentemente intacta. No había huellas, ni marcas visibles, pero algo en su disposición parecía levemente descompensado, como si el orden habitual hubiese sido imitado con torpeza. Holmes se agachó sin anunciarlo y extrajo, de la base de la vitrina, una hebra delgada, rojiza, casi imperceptible. La sostuvo entre los dedos, con la delicadeza de quien manipula un cabello humano. «Seda teñida», dijo, casi en un susurro. «Parte de un forro o tal vez de un guante artesanal». Yo me incliné para verla. Era tan fina que parecía fundirse con el aire. ¿Pertenece al culpable? «O al mensaje», murmuró Holmes. «Sea como fuere, no fue dejada al azar». Guardó la hebra con cuidado en una pequeña caja metálica que siempre llevaba consigo. No explicó más. Pero en su silencio, tan lleno de contenido, comprendí que acabábamos de encontrar algo más que un simple hilo. Habíamos tropezado con la primera costura del velo. Hay recorridos que uno no olvida no por su duración, sino por su dirección. Aquella mañana, cuando salimos de Baker Street en dirección al Museo Británico, presentía que no íbamos en busca de una pieza desaparecida, sino de un sentido escondido bajo capas de tiempo. Holmes, como siempre, no explicó de inmediato su propósito, simplemente pidió que lo acompañara al lugar donde el polvo no es olvido, sino archivo. El edificio del museo se alzaba solemne, ajeno al bullicio que apenas rozaba sus muros. Cruzamos pasillos no abiertos al público, guiados por un ayudante que parecía tan antiguo como los objetos que custodiaba. Finalmente llegamos a una sala de almacenaje subterránea, larga y estrecha, donde cada estantería parecía contener no solo piezas, sino ecos. Allí, en aquel silencio que no era religioso ni académico, sino sencillamente denso, Holmes caminaba como si leyera un idioma sin alfabeto. Sentí, con una certeza extraña, que nos acercábamos no a una solución, sino a una nueva formulación del misterio. Fue en el estante de la sección 14B donde Holmes se detuvo, indicando con un leve gesto dos objetos colocados simétricamente sobre un lecho de terciopelo desgastado. Me incliné para observarlos con atención. A la izquierda, un pez de jade de líneas fluidas, casi transparentes. A la derecha, una flor abierta, también de jade, cuyo tallo era tan fino que parecía tallado más por paciencia que por técnica. «Las hermanas del cuervo», murmuró Holmes, casi sin voz. 3 piezas, una trilogía simbólica: agua, tierra y aire. Pero aquí solo hay 2. La tercera fue comprada por Marchwood, como bien sabemos. Estas, en cambio, no salieron jamás del inventario del museo. Había algo en aquellas figuras que inspiraba recogimiento. Su perfección no radicaba en su factura, sino en su equilibrio, como si hubiesen sido diseñadas no para ser admiradas, sino para guardarse mutuamente. Me sentí invadido por una sensación peculiar. No estábamos investigando un robo,
sino una ruptura. Y el vacío que había dejado el cuervo era menos material que simbólico. Fue entonces cuando apareció Sr. Linton, el conservador de esa sección del museo, un hombre enjuto, de modales suaves y rostro pálido, que olía a pergamino y humo de lámpara. ¿Sir Reginald?, repitió al escuchar el nombre. Oh, sí, lo recuerdo bien. Vino aquí hace casi un año. Se interesó profundamente por el pez. Hizo una oferta generosa, muy generosa, diría yo. ¿Y fue rechazada?, preguntó Holmes sin rodeos. Naturalmente. Estas piezas están bajo contrato de conservación internacional. No pueden ser vendidas. Sir Reginald no lo tomó mal, pero algo en su rostro me pareció decepcionado, como si, más que no haber comprado el pez, se sintiera incompleto. Holmes agradeció con una inclinación breve. El recuerdo había sido útil, no tanto por lo que decía, sino por lo que sugería. Marchwood no buscaba poseer objetos. Buscaba reunir algo. Antes de marcharnos, Holmes solicitó examinar la vitrina que en algún momento había albergado el cuervo, según los planos originales del gabinete privado de Sir Reginald, que había consultado en los archivos de patrimonio. En uno de sus bolsillos, sacó una pequeña espátula y extrajo con precisión una muestra de polvo del pedestal de exhibición. «Demasiado uniforme», dijo tras examinarla con su lupa de viaje. «No hay indicios de desplazamiento reciente. Yo lo observaba sin comprender del todo». «Si la figura hubiese sido robada de manera reciente», continuó, «aquí habría residuos, huellas de movimiento, irregularidades en la superficie. Pero esta base lleva tiempo sin alojar nada. Mucho tiempo». Sentí una punzada de inquietud. No era ya una cuestión de quién lo había hecho, sino de cuándo. O peor aún, de si, en realidad, había sucedido como nos lo habían contado. Holmes extrajo una pequeña balanza de precisión portátil que siempre llevaba consigo, una de sus muchas excentricidades útiles, y solicitó permiso para pesar las dos figuras presentes. Luego comparó sus resultados con el registro del cuervo, que había sido descrito en un antiguo catálogo donado por Marchwood al museo hacía años. El cuervo desaparecido pesaba 37 gramos más, dijo, señalando el número anotado. Demasiado para ser una diferencia de talla. ¿Qué lo explica entonces?, pregunté. Holmes no respondió de inmediato. Se limitó a sacar una pequeña piedra negra de una de sus cajas, una muestra de ébano petrificado. «Lo explica esto», dijo finalmente. «Una falsificación casi perfecta, pero no en jade. En ébano. Lo suficiente para engañar al ojo, pero no al método». La revelación me provocó una sensación extraña, admiración por la precisión del engaño y al mismo tiempo una inquietud más profunda. Alguien no había querido robar, sino sustituir. En el silencio del carruaje de regreso, Holmes permaneció con los ojos cerrados y las manos unidas, como si las piezas del enigma girasen lentamente en su mente, buscando acomodo. «Watson», dijo al fin, sin abrir los ojos, «hay robos que no buscan despojar, sino significar. En este caso, la desaparición del cuervo no obedece a un interés económico, sino a una operación simbólica». Me volví hacia él, esperando más. El cuervo original no fue sustraído para ser vendido. Fue reemplazado por una réplica para que Sir Reginald creyera que había sido sustraído. En otras palabras, el robo no se hizo del objeto, sino de la certeza. ¿Y por qué alguien haría algo así? Holmes abrió los ojos y me miró con gravedad. Porque nada desestabiliza más a un coleccionista que la sospecha de que su posesión más íntima ya no le pertenece. No al mundo. No a otro, sino a una verdad que escapa a su control. Yo no supe qué decir, y en ese silencio que se instaló entre ambos, sentí que habíamos tocado, por un instante, el borde oscuro del motivo.
Volvimos a la residencia Marchwood bajo una luz otoñal que no llegaba a calentar el alma ni a iluminar los rincones más antiguos de aquella casa. Algo había cambiado desde nuestra última visita, aunque nada, en apariencia, lo indicara. Las alfombras seguían mullidas, las cortinas cerradas en el mismo ángulo, y el reloj de péndulo en el vestíbulo continuaba marcando la hora con idéntica solemnidad. Sin embargo, sentí, como si lo percibiera a través de los poros, un espesor nuevo en el aire, un tipo de gravedad moral que no provenía de la arquitectura sino del ánimo. Ya no era el robo el que flotaba entre las paredes, sino el eco de algo más antiguo, más enterrado. La casa, en su silencio, parecía saberlo. Holmes lo advirtió también. Su mirada recorría no los objetos, sino los espacios entre ellos, como si buscara una palabra que había sido dicha en voz baja, pero que aún vibraba en la atmósfera. Y en ese silencio más denso que el aire, comenzó a gestarse la verdad. Fue esa misma tarde, ya en la biblioteca, cuando Holmes compartió conmigo un dato que llevaba días incubando. Sacó de su cartera una hoja arrugada, amarillenta por el tiempo, y me la tendió sin palabras. «Un informe colonial», dijo finalmente. «Expedición arqueológica en Birmania, año 1857. Comandada por un tal coronel Marchwood, más tarde caballero de la Orden del Imperio». Leí el documento con creciente inquietud. En él se relataba, con la prosa seca del ejército, la confiscación de diversos objetos sagrados a comunidades rurales como medida de protección cultural. Entre ellos, figuraba una escultura de jade oscuro con forma de cuervo, procedente de un santuario ya desaparecido. ¿Crees que...? No lo creo, Watson. Lo sé, interrumpió Holmes con voz baja. El cuervo nunca fue adquirido. Fue saqueado. La palabra cayó entre nosotros con un peso difícil de describir. No era un crimen en términos legales, no, al menos, según los códigos de entonces. Pero en términos morales, el objeto llevaba la carga de un pasado que Sir Reginald había preferido disimular entre vitrinas. Y tal vez, solo tal vez, alguien deseaba que eso ya no pudiera ocultarse. Horas después, compartimos con Beatriz un té sin ceremonia, en el invernadero posterior, mientras Holmes mantenía su actitud silenciosa y casi distante. Fue entonces, en medio de una conversación banal sobre viajes y climas, cuando ella dijo algo que pareció pasar inadvertido para cualquiera, menos para Holmes. «Mi madre solía escribir diarios, ¿sabe? Uno en particular», dijo mientras giraba la taza entre las manos. «Hablaba de un viaje que hicieron con mi padre a Oriente. Recuerdo que contenía dibujos de templos y un pequeño pájaro negro. ¿Lo conserva?», pregunté con aparente neutralidad. «No. Lo quemó poco antes de morir. Dijo que algunas memorias debían irse con ella». Holmes no hizo ningún comentario, pero yo vi cómo su mano izquierda se crispaba apenas, como si hubiese encontrado en aquellas palabras la última sílaba de una frase que venía leyendo desde hace semanas. Al salir del invernadero, Holmes me pidió caminar un rato por el jardín trasero. La bruma empezaba a asentarse entre los setos, y las ramas secas crujían bajo nuestros pasos. Fue allí donde, sin alterar el tono, formuló su pensamiento. «Sir Reginald no teme al robo, Watson. Teme a la exposición». «¿A la pública?». «No. A la íntima. A la que no se puede acallar con explicaciones ni justificar con condecoraciones». Me detuve. Lo miré de frente. «¿Crees que alguien lo está forzando a recordar?». «Exacto. El robo fue simbólico. La réplica es un espejo. Y el objetivo no es despojarlo, sino enfrentarlo. Alguien quiere que mire de frente aquello que lleva décadas cubierto por etiquetas museísticas y frases floridas. No pude evitar pensar en cuántos secretos se guardan, no en cajas fuertes, sino en vitrinas, y en cómo algunos de ellos no desaparecen con el tiempo, sino que esperan su hora en silencio. Esa misma noche,
Ya de regreso en Baker Street, la señora Hudson nos entregó un sobre que, según dijo, había sido deslizado bajo la puerta sin timbre ni aviso. El papel era rugoso, sin membrete, y la tinta marrón parecía de una pluma antigua. Holmes lo abrió con su cuchillo de correspondencia y extrajo una hoja doblada. La desplegó lentamente y la dejó sobre la mesa entre nosotros. Solo contenía una frase, centrada, sin firma. El cuervo no debió volar tan lejos. La vergüenza pesa más que el jade. Leí la frase 2 veces. Luego lo miré. ¿Qué opinas? Holmes se quitó las gafas y las limpió con un paño gris. Que el autor no pretende amenazar, sino recordar. No acusa. Incomoda. ¿A Sir Reginald? ¿O a quien lo observa de cerca? El tono de Holmes era tan bajo que apenas se alzaba por encima del crujido de la chimenea. El verdadero peso no está en el robo, añadió. Está en la conciencia de haber sido visto. Holmes guardó el anónimo en su carpeta de correspondencias especiales y, sin decir palabra, comenzó a comparar su caligrafía con los documentos legales que había solicitado en días previos del despacho de señor Harville. Vi cómo su mirada recorría curvas, bucles, inclinaciones, separaciones entre letras. Observa la forma de la G, me dijo, señalando ambas hojas. La caída irregular, el bucle no cerrado, la inclinación hacia la derecha. Asentí. ¿Harville? Sin duda, respondió con tono seco. Ha sido cuidadoso, pero no lo suficiente. Esta caligrafía es suya. Lo que no sabemos aún es ¿por qué decidió escribirla? Me recosté en el sillón, sobrecogido no por el descubrimiento, sino por su ambigüedad. ¿Harville estaba advirtiendo a Sir Reginald? ¿O culpándolo? ¿Era un acto de justicia silenciosa? ¿O una estrategia más profunda? Holmes no añadió nada más esa noche. Pero en su silencio había algo que me heló la sangre, la certeza de que aún no habíamos llegado al corazón del asunto. Solo habíamos abierto la puerta. Eran poco más de las 11, cuando el silencio de nuestra velada fue interrumpido por un golpeteo discreto pero persistente en la puerta. Yo había estado leyendo una crónica médica sin mucho interés. Holmes, inmóvil junto al fuego, parecía absorto en sus propios pensamientos, los ojos fijos en la danza hipnótica de las brasas. El sonido no fue alarmante, pero sí inusual. A esa hora, quienes llamaban a Baker Street lo hacían con urgencia o desesperación, y rara vez sin ambas. Me levanté con naturalidad y fui a abrir. Allí, bajo la penumbra del farol exterior, se dibujaba el rostro de Alcott, el mayordomo de los Marchwood. Su semblante era distinto al de los días anteriores, menos contenido, más devastado. Tenía los labios apretados, como si llevara horas reteniendo una verdad que ya no podía cargar. No pidió permiso para pasar, no lo necesitaba. Holmes lo saludó sin gesto, solo con la mirada. Yo, en cambio, sentí un escalofrío, como si algo que había estado a punto de quebrarse, acabara de hacerlo. Alcott permaneció de pie, como un soldado ante el consejo de guerra. Su voz, cuando habló, no tembló, pero tampoco tenía la rigidez de la mentira, sino una convicción nacida del sacrificio. «He venido a decir la verdad», dijo. «Fui yo quien tomó la figura del gabinete». Holmes no se inmutó, solo bajó los párpados, como si se dispusiera a escuchar una sinfonía ya conocida. «No por codicia», añadió Alcott, con una urgencia contenida, sino para evitar que su peso continuara destruyendo a Sir Reginald. Él no entiende lo que ese objeto significa, para los demás. Para quienes lo vieron llegar, hace tantos años, envuelto en silencio y sombra. Guardó silencio un momento. Luego alzó la vista hacia Holmes. Pensé que, si desaparecía, él encontraría paz. Me sorprendió la sinceridad de la declaración, pero aún más su lógica. No era la confesión de un ladrón,
sino la súplica de un criado que deseaba redimir a su amo, sin que éste lo supiera. Holmes no respondió de inmediato. Lo observó largamente, en silencio. Luego se puso en pie, caminó hasta el aparador y vertió una medida exacta de coñac en un vaso corto. Lo colocó delante de Alcott, sin hablar. ¿Cuándo lo hizo?, preguntó finalmente, con voz neutra. La noche del viernes, señor, después de las 9. Esperé al apagón para actuar. ¿Qué apagón? Alcott titubeó por un instante. El corte de luz. Supuse que lo sabían. Holmes asintió sin sorpresa. ¿Cómo accedió al gabinete? Con mi llave. Siempre la llevo conmigo. ¿Y no notó que el pedestal tenía polvo acumulado? No. Lo limpié después, con un paño húmedo. ¿Y dónde está la figura? La arrojé al canal. Holmes levantó una ceja. ¿Y la copia? Alcott se sobresaltó. ¿Copia? Sí, dijo Holmes con tono ya más firme, porque lo que encontramos en su lugar no era un vacío, sino una réplica perfecta, tallada en ébano. Alcott abrió los ojos con desconcierto genuino. Y en ese gesto, breve pero total, su historia comenzó a resquebrajarse. Holmes no lo acusó. Solo se volvió hacia mí y dijo, casi con pesar: ningún hombre puede recordar con tanto detalle una acción que jamás ocurrió. Holmes se agachó entonces, abrió una de sus cajas de trabajo y extrajo la muestra de ébano tallado que habíamos examinado días atrás en el museo. Esta figura, dijo, sosteniéndola entre el índice y el pulgar, no es una improvisación. Fue tallada con herramientas finísimas, probablemente de un taller profesional. Observe los bordes internos del ala, el acabado del ojo, el equilibrio del peso. ¿De verdad, señor Alcott, cree usted que podríamos aceptar que realizó esta copia sin dejar rastro alguno? ¿Sin habilidades, sin materiales, sin tiempo? Alcott no respondió. No, continuó Holmes con una frialdad que no era dureza sino exactitud. Usted no la talló, ni encargó su creación, ni probablemente sabía que existía. Su confesión, por tanto, no explica los hechos. Solo revela una intención. El mayordomo agachó la cabeza. El rostro que hasta entonces había estado erguido, desafiante incluso, se desmoronó en un gesto de resignación. No soportaba verlo consumirse, murmuró. No por el robo, sino por la memoria. Pensé que, si creía que se lo habían quitado, se sentiría aliviado. Ya no tendría que mirar al cuervo todos los días. Ya no tendría que mirarse a sí mismo. Holmes se mantuvo callado durante largos segundos. Alcott no volvió a hablar. Yo, que hasta entonces me había limitado a observar, sentí que estábamos ante algo más que una confesión falsa. Era una ofrenda. Porque el crimen que Alcott deseaba confesar no era real, pero su motivación sí lo era. No buscaba absolverse, ni protegerse. Quería cargar con un peso que consideraba justo, aunque no suyo. No era lealtad lo que lo movía. Era devoción. Y esa clase de devoción, ciega, inútil, profundamente humana, bordea lo trágico. Más aún en un mundo gobernado por la razón de mi amigo. Usted no es culpable de lo que ha ocurrido, dije con suavidad. No, respondió él, sin mirarme. Pero lo soy de lo que no ocurrió, de lo que debí impedir. Holmes no lo contradijo. Holmes se levantó con lentitud. Fue hasta la puerta y la abrió con gesto medido. No dijo una sola palabra. Solo lo miró. Alcott comprendió. Asintió en silencio, se ajustó el cuello del abrigo y salió sin volver la vista atrás. El sonido de la puerta al cerrarse no fue fuerte, pero me pareció que duró más de lo habitual. Holmes permaneció de pie unos instantes, luego volvió a su butaca y se sentó. No tomó el violín, no encendió la pipa, solo apoyó los codos sobre las rodillas y por un raro instante dejó caer la cabeza entre las manos.
No era cansancio físico. Era el peso invisible que a veces dejan aquellos que, en su afán de proteger a otros, terminan revelando lo más humano que hay en todos nosotros. El deseo de cargar con lo que no podemos arreglar. Y sin embargo, el caso seguía abierto. La figura seguía en paradero desconocido. El anónimo aún sin explicación. Y el culpable aún sin rostro. Aquel mediodía, Holmes me tendió un papel con la delicadeza de quien entrega un insecto extraño encontrado entre las páginas de un libro olvidado. Era una factura modesta, amarillenta por el tiempo, con la tinta casi borrada por la humedad y el olvido. Sin embargo, en el margen inferior, alguien, con trazo indeciso pero deliberado, había escrito a lápiz una dirección en Clerkenwell, junto al nombre Lucien Draper. No fue entre las pistas principales, murmuró Holmes, con esa ironía seca que nunca sé si va dirigida a mí o al mundo. Pero las migajas, Watson, no siempre caen al azar. A veces, el panadero las deja a propósito. La mención a maderas exóticas lo había puesto en alerta. Y ahora, con esa sola línea garabateada al borde de un recibo trivial, Holmes encontraba el próximo hilo de la madeja. Nos dispusimos a seguirlo. La dirección nos condujo a una calle angosta, donde los oficios antiguos parecían resistirse al paso del tiempo. El taller de Draper no se anunciaba con cartel alguno. Bastaba con el aroma penetrante de la cera caliente y la resina endurecida que emanaba desde la puerta entreabierta. Entramos sin necesidad de llamar. Cada rincón estaba ocupado por objetos que hablaban con la lengua silenciosa de la restauración. Marcos desgastados esperando renacer, cajas de madera con vetas pulidas a mano y esculturas en reposo, como pacientes dormidos. Draper, un hombre enjuto de barba esmeradamente recortada, trabajaba sobre una moldura mohosa que trataba con la reverencia de un cirujano. Cuando Holmes le mencionó el cuervo de jade, el restaurador se irguió con una mezcla de inquietud y orgullo. Había reconocido la pieza. Pero lo que nos dijo a continuación distaba de cualquier hipótesis simple. Lucien Draper bajó la voz, como si el polvo de su taller tuviera oídos. Sí, señor Holmes, dijo, con un ademán medido. Fui comisionado para realizar una réplica del cuervo. El encargo llegó firmado por la señorita Beatrice Marchwood. Mis cejas se alzaron. Holmes, sin embargo, no parpadeó. Fue una petición muy específica, continuó Draper. Debían coincidir las dimensiones, el color, incluso las pequeñas grietas en la base. Una réplica total, salvo por una ligera variación interna que solo un experto podría notar. ¿Y la entregó? Pregunté, no sin contener la turbación. Draper negó con pesar. No. La señorita Marchwood se retractó antes de finalizar el pago. Dijo que había cambiado de idea. La figura quedó aquí, en un estante, envuelta. ¿Y aún la conserva? No. Eso es lo extraño, añadió, clavando la vista en un rincón vacío. La figura desapareció hace unas semanas. Supuse que alguien del taller la habría movido. Pero ya veo que hay más de lo que parece. Holmes asintió apenas. Una réplica no entregada era, para él, un indicio de intención truncada o desviada. Fue entonces cuando notamos al muchacho que nos observaba desde el fondo del taller. Elric, el joven ayudante de Draper, tenía el aire inquieto de quien desea volverse invisible sin lograrlo. Holmes no tardó en volcar su atención hacia él, como una llama que reconoce la mecha. Bastó una pregunta, una mirada, y el silencio se rompió. Fui yo, confesó Elric, casi en un susurro. Vendí la réplica. Draper se volvió hacia él, pálido de sorpresa, pero Holmes alzó una mano con calma. Elric prosiguió. La pieza estaba allí, sin dueño. Y yo tenía deudas, señor. Mi madre enferma. No pensé que fuera importante.
La vendí por una suma miserable a un hombre que vino preguntando por esculturas raras. ¿Y el señor Draper no lo supo? No. Me marché esa tarde diciendo que iba al médico. Me avergüenza. No quería causar daño. La voz del joven temblaba, pero no mentía. Holmes lo sabía. Yo también. Elric no era el centro del crimen, sino un peón movido por la desesperación. Su pecado no era la avaricia, sino el miedo. Y alguien más, alguien con mayor propósito, se había servido de su error. Cuando Holmes le pidió una descripción del comprador, Elric cerró los ojos por un momento, como si rebuscara en un cajón de memorias urgentes. Era elegante. No mayor, pero con canas. Hablaba con acento cultivado. Inglés del sur, creo. Llevaba guantes de cuero, pese al calor. ¿Algún detalle más? Sí, respondió, casi con alivio, como si ese recuerdo lo hubiese perseguido desde entonces. Usaba un bastón de plata. No todo el bastón, solo el pomo. Era redondo, brillante, como un sello. Holmes me miró de reojo. ¿Sello? Sí, señor. Tallado. Creo que tenía una letra, quizá una H. Elric no podía saber lo que esa letra encendía en la mente de mi amigo, pero yo sí. En la barandilla del despacho Harville, meses atrás, Holmes había detectado una marca similar, grabada en una caja de puros. ¿Pagó en efectivo? No. Firmó con una tarjeta de visita. Me pidió discreción. No mencionó su nombre, pero dejó propina, como si comprara mi silencio. Holmes se volvió hacia mí con serenidad. Un bastón no camina solo, Watson, murmuró, pero deja huellas más firmes que unos zapatos. Harville acaba de volver al escenario. De regreso en Baker Street, mientras la noche caía con la suavidad de una manta húmeda, Holmes permaneció de pie ante la ventana, las manos cruzadas tras la espalda. Yo sabía que había alcanzado una conclusión, aunque como siempre, aguardaba el momento justo para compartirla. Watson, dijo finalmente, el cuervo de jade que causó este torbellino no fue sustraído por codicia ni por azar. Fue introducido deliberadamente. ¿Introducido dónde? En la conciencia de Sir Reginald. Esa figura, o más bien su réplica, fue sembrada como se planta una semilla en tierra fértil, no para decorarla, sino para perturbarla. Harville no pretendía robar, pretendía acusar sin palabras. Comprendí entonces lo que Holmes sugería. El cuervo no era el objeto del crimen, sino el instrumento del juicio. Alguien lo colocó no para obtenerlo, sino para que su sola presencia despertara un pasado sepultado. ¿Y Beatriz? Quizá fue la intermediaria sin saberlo. O quizá supo demasiado tarde. Pero Harville, él sabía. Y ahora juega con otra lógica, la de la moral herida, no la ley escrita. Y en su rostro vi algo raro, una sombra de respeto. Porque no todo castigo viene con uniforme ni martillo. A veces, basta con un recuerdo cuidadosamente resucitado. Hay habitaciones que parecen absorber el tiempo, conservar en sus rincones las palabras no dichas. El antiguo despacho de Sir Reginald tenía ese efecto. Techos altos, repisas de caoba, un leve aroma a pergamino antiguo y, ese día, una expectación que pesaba más que el mobiliario. Holmes había solicitado la presencia de todos. Sir Reginald, pálido pero firme. Beatriz, contenida, con la mirada baja. Y el abogado Harville, que mantenía el rostro inescrutable, como si aún fuera dueño de la narrativa. Holmes no había dicho una palabra desde que entramos. Se limitaba a observar, como si calibrara no solo lo que veía, sino lo que aún no había sido revelado. Yo me mantenía en silencio a su lado, consciente de que, en esa habitación cargada de historia, algo estaba a punto de ceder. El aire mismo parecía contener la respiración. Fue entonces cuando Holmes habló. No alzó la voz,
pero cada palabra suya fue un golpe de martillo en la estructura del misterio. Enumeró los hechos como si estuviera reconstruyendo una partitura ya escrita. La réplica encargada y jamás entregada, el bastón de plata del comprador anónimo, la confesión desesperada de Alcott y el grabado en la base de la figura falsa, imposible de ejecutar sin conocimiento especializado. Cuando todas las piezas coinciden, dijo Holmes sin apartar la vista de Harville, no se necesita una confesión. Solo el silencio del culpable Harville no reaccionó. Beatrice levantó la vista apenas un instante, y Sir Reginald inclinó levemente la cabeza, como si un pensamiento sombrío acabara de tomar forma. La atmósfera no se quebró con gritos ni negaciones. Fue, más bien, la quietud la que confirmó todo. No hubo robo, continuó Holmes, ni codicia. Lo que ocurrió fue más sutil y más cruel, una verdad disfrazada de ausencia. Todos lo miramos. Yo sentí como mi columna se tensaba, como si lo que venía no estuviera hecho de hechos, sino de ecos morales. Holmes prosiguió. El señor Harville sabía que la figura de Jade era, para Sir Reginald, más que un objeto. Era una reliquia de su pasado colonial, un símbolo de prestigio, pero también de lo no dicho. Al sustituir la original por una réplica sin valor histórico, no buscaba enriquecerse, sino enfrentar a su amigo con aquello que ambos sabían y ninguno había nombrado. Me estremecí. Era una forma de justicia, sí, pero vestida de sombra. Le hizo cargar con la sospecha, no para arruinarlo, sino para obligarlo a recordar. Beatrice se llevó una mano al pecho. Sir Reginald, en cambio, no dijo nada. Solo el temblor de su mandíbula delataba la conmoción. Harville seguía en silencio, pero no parecía derrotado. Más bien resignado, como si el juicio ya hubiera ocurrido dentro de sí, mucho antes de que Holmes pronunciara una sola palabra. Finalmente Harville habló. Su tono era calmo, casi reverente. No negó nada. Estuve allí, dijo. En la expedición. Vi cómo se obtenía aquella figura. Y comprendí, demasiado tarde, lo que significaba para quienes la perdieron. No se justificó. Tampoco acusó a nadie. Solo dejó que sus palabras flotaran, pesadas como piedras antiguas. No me corresponde decidir el destino de esa figura, pero sí podía evitar que se convirtiera en un trofeo más. La sala permaneció en silencio. Yo sentí una punzada de compasión, no tanto por el acto cometido, sino por la carga que había llevado durante años, en silencio, mientras asistía a cenas, redactaba testamentos y sonreía por compromiso. Aquel hombre no buscaba perdón, buscaba redención. Y quizá la había encontrado, a su manera. Sir Reginald se levantó con lentitud. Su voz, al fin, se alzó con dignidad serena. Hay colecciones que son, en esencia, monumentos al olvido. He mantenido esta sala como un santuario a mis logros. Pero hoy comprendo que cada pieza encierra una historia que no me pertenece por completo. Se volvió hacia Beatrice, luego hacia Holmes, y por último hacia Harville. Donaré toda la colección al Museo de Historia Asiática, con la condición de que cada objeto sea examinado, catalogado y, si corresponde, devuelto a su origen. Nadie aplaudió. Nadie lo interrumpió. Porque era una decisión que no nacía del triunfo, sino del reconocimiento de una herida mal cerrada. Yo miré a Holmes y noté en su expresión una rara mezcla de satisfacción y melancolía. No era frecuente ver en él esa sombra en la mirada, la del hombre que ha resuelto el enigma, pero no puede reparar su causa. El aire pareció aligerarse, pero Holmes no se movió. Permanecía de pie, aún observando el escritorio donde, en otra época, habían reposado contratos, cartas y, durante años, la figura del cuervo de Jade. Y sin embargo, dijo, apenas audiblemente, la pieza original sigue sin aparecer. Beatrice frunció el ceño. Harville lo miró con confusión.
Fue entonces cuando comprendí que, a pesar de todo lo expuesto, había una ausencia que no se explicaba. Una pieza que, literalmente, faltaba. ¿Y si la figura fue retirada no solo como reproche, sino para evitar que alguien más la encontrara? Sugerí. Holmes no respondió de inmediato. Luego dijo: hay misterios que no se resuelven por la lógica, sino por lo que los hombres deciden callar. Alguien, en esta sala o fuera de ella, aún guarda algo. No por maldad, sino por miedo o por amor. La frase quedó suspendida como una bruma espesa. Nadie replicó. Tal vez porque todos sabíamos que era cierta. Y así, el caso parecía cerrado, pero no resuelto del todo. Como si, en lo más profundo, el cuervo de jade, ese símbolo de lo irreparable, siguiera revoloteando en la memoria de cada uno, sin posarse jamás. A veces, cuando los razonamientos de Holmes superan los límites de mi comprensión, me entrego al alivio de lo sensorial. Aquella noche, envuelto por el silencio espeso de la residencia, salí al jardín interior sin mayor intención que respirar. El aire estaba impregnado de una humedad tenue y tibia, como si la noche misma dudara de su permanencia. Las sombras se alargaban con la gracia de los viejos recuerdos, y mis pasos resonaban suavemente sobre las piedras musgosas. Pensaba en Sir Reginald, en Harville, en los ecos morales de los objetos que llamamos tesoros. A pesar de todo lo revelado, algo permanecía inconcluso, una bruma en el alma de los hechos. Quizá, en el fondo, yo no buscaba respuestas, sino un rincón de pausa. Y sin embargo, fue en ese interludio vacilante cuando la última pieza del misterio comenzó a revelarse, no con estruendo, sino con la calma de un susurro olvidado. Fue el leve crujir de hojas húmedas lo que atrajo mi atención hacia el rincón más sombrío del jardín. A los pies de un rosal vetusto, casi devorado por el tiempo, distinguí una figura arrodillada. No necesité acercarme demasiado para reconocer la silueta de Beatrice Marchwood. Su cuerpo temblaba levemente, no por frío, sino por una tensión contenida que parecía haberse gestado durante años. Entre sus manos sostenía un pequeño envoltorio de tela que, con un cuidado casi maternal, depositaba en la tierra removida. El gesto era íntimo, ceremonial, como si enterrara no un objeto, sino una culpa. Beatriz no notó mi presencia de inmediato. O quizás sí, pero no le importó. En su rostro no había miedo, sino una forma profunda de resolución, de quien ha elegido el silencio durante demasiado tiempo, y por fin decide callar de otro modo. Al acercarme, Beatriz levantó la vista y, sin una palabra, me ofreció el envoltorio aún húmedo. El tejido exhalaba un vago olor a madera y tierra mojada. Lo sostuve con manos que temblaban más por intuición que por frío. Desenvolverlo fue como desvelar un secreto que ya conocíamos, pero no habíamos querido admitir. Allí, bajo la tenue luz del farol distante, el cuervo de jade original se reveló con una serenidad que me estremeció. Ningún grito, ningún gesto teatral. Solo su presencia muda, cargada de historia, y un peso que no era solo físico. Los grabados eran inconfundibles. La pátina del tiempo no había sido simulada. Beatriz no dijo nada. Y yo tampoco. En aquel instante, comprendí que algunas verdades no se pronuncian. Simplemente se sostienen entre las manos y nos miran con la paciencia de los objetos que han esperado demasiado. Beatriz se sentó lentamente sobre la piedra del sendero, como si el acto de haber revelado aquello la hubiera despojado de fuerzas. Tras un largo silencio, me habló con una voz distinta, no la de la mujer aguda y reservada que habíamos conocido, sino la de una sobrina desgarrada entre el deber y el afecto. Nunca fue por venganza, doctor, ni por justicia. Me miró con los ojos húmedos, pero firmes. Solo quería que él supiera que alguien recordaba. Que no todo podía ser enterrado con discursos y medallas. Que esa figura, ese cuervo,
lo mirara una vez más antes de que fuera a reposar entre vitrinas con placas de oro. Comprendí, con una punzada sorda en el pecho, que no había en ella intención de destrucción, sino un intento de reconciliación moral. Una súplica muda para que Sir Reginald enfrentara, siquiera una vez, el rostro oculto de su pasado colonial. No quería humillarlo, pero tampoco podía permitir que el silencio lo convirtiera en héroe absoluto. Y así, el acto de enterrar el cuervo se volvía un último gesto de dignidad compartida, tanto para el hombre que cayó, como para la mujer que no pudo seguir fingiendo. Detrás de mí, un leve carraspeo anunció una presencia que, en el fondo, ya había sentido. Holmes permanecía en pie, con las manos unidas tras la espalda y los ojos fijos en el cuervo a mis pies. No expresó sorpresa ni reproche, solo observó, como si todo lo que acabábamos de descubrir le fuera tan natural como el ciclo de las estaciones. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sin tocar la figura, y musitó con esa calma que suele preceder a sus conclusiones más certeras. Ya no necesita volar más. Beatriz no reaccionó, tal vez porque sabía que en esa frase escueta Holmes había encerrado toda la complejidad del caso, la carga del objeto, el peso de la memoria y el descanso que finalmente llega cuando la verdad, por fin, encuentra tierra. Yo miré a mi amigo, sintiendo que por una vez su inteligencia no había desarmado un crimen, sino comprendido una tristeza. El viaje de regreso a Baker Street transcurrió envuelto en un silencio que ninguno de los dos se atrevió a interrumpir. Londres nos recibió con una llovizna insistente, como si la ciudad misma compartiera el estado contemplativo de nuestras almas. Al entrar en nuestro apartamento, Holmes fue directo hacia su sillón habitual, frente a la chimenea, donde el fuego crepitaba con discreta constancia. No pronunció palabra. Yo me deslicé hacia mi propio rincón, sintiendo cómo el peso de la noche pasada se redistribuía en mi cuerpo, no como agotamiento, sino como una densidad emocional difícil de traducir. Holmes permanecía inmóvil, la mirada fija en las brasas, con el violín mudo a su lado. Era el mismo hogar, el mismo fuego, pero algo en el aire había cambiado. Y aunque el caso del cuervo de Jade podía considerarse cerrado, la inquietud que lo envolvía seguía posada en nosotros como una bruma interior. He aprendido, en mi vida al lado de Holmes, que no todos los secretos se esconden en cofres cerrados ni tras cerrojos visibles. Algunos, los más persistentes, habitan en vitrinas invisibles, espacios mentales y emocionales que construimos para conservar lo que no podemos nombrar sin quebrarnos un poco. Durante aquel caso, lo comprendí con mayor nitidez. Cada personaje, Sir Reginald, Beatriz, incluso Holmes y yo mismo, parecía custodiar su propio gabinete, uno que no podía abrirse sin que se esparcieran recuerdos incómodos, viejas culpas o verdades inconvenientes. Hay quienes guardan objetos para proteger su memoria, otros para negarla. Y están aquellos, como Beatrice, que esconden no por miedo, sino por una forma íntima de justicia. El cuervo de Jade, más que un símbolo de avaricia o herencia, había sido el testigo silente de un pasado no redimido. Y me preguntaba, mientras miraba la lluvia correr por los cristales de nuestra ventana, ¿cuántas cosas más vivirían en vitrinas no construidas con madera ni cristal, sino con silencios prolongados y miradas evitadas? No siempre es lo material lo que se encierra. A veces, lo que preservamos es aquello que nunca nos atrevimos a enfrentar. Watson, dijo Holmes de pronto, sin apartar la vista del fuego. El misterio nunca fue la desaparición del cuervo. Me giré hacia él, sorprendido por el tono más meditativo que categórico. Lo verdaderamente intrigante, continuó, fue la necesidad de su ausencia. No añadió más. Pero comprendí que esa frase no era una conclusión, sino una invitación. En su economía verbal se escondía una tesis entera sobre la naturaleza del recuerdo, del castigo silencioso y del perdón sin absolución.
La desaparición del objeto no fue una artimaña, sino un acto cargado de propósito. Borrar no para esconder, sino para exigir una mirada distinta. A menudo creemos que los enigmas giran en torno a lo que falta, pero Holmes, como siempre, había visto más allá. Entendía que la ausencia puede ser tan elocuente como la presencia, y a veces, incluso más pesada. Me quedé en silencio, sintiendo que la verdadera carga del caso no se hallaba en el jade, sino en todo aquello que había querido silenciar. Aquella noche, no pude evitar mirar el aparador donde Holmes guardaba ciertos objetos de casos pasados. El cigarro medio consumido de un coronel desaparecido, un anillo sin dueño hallado en Dartmoor, una nota escrita con tinta que ya se desvanecía. Cada pieza, por modesta que fuera, parecía contener una historia suspendida, como si conservara algo más que su forma, una resonancia, un eco, una voluntad propia. Me pregunté entonces si ciertos objetos no son meras pertenencias, sino testigos activos, capaces de esperar, de observarnos desde su aparente quietud. ¿Tienen memoria los objetos? El cuervo de jade, enterrado por Beatriz y desenterrado bajo la luna, no había cambiado físicamente, pero algo en él parecía distinto. Su presencia ahora no hablaba solo de valor o simbolismo, sino de una espera cumplida, como si hubiese esperado años, no para ser exhibido, sino para ser reconocido. Tal vez ciertos objetos no necesitan ojos que los vean, sino conciencias que los comprendan. Y si eso es cierto, entonces también es posible que vivamos rodeados de cosas que aguardan, no por venganza ni justicia, sino por el momento en que alguien, finalmente, esté listo para mirarlas con verdad. Ese pensamiento me inquietó, porque sugería que no hay olvido absoluto, que incluso lo enterrado, lo sellado, lo negado, posee un aliento tenue, un pulso débil, una memoria que persiste como el calor que permanece en una taza vacía. El cuervo había sido hallado. La historia detrás de su desaparición, desentrañada. Y sin embargo, lo que se instaló en mí tras aquella noche no fue una sensación de triunfo, sino algo más tenue y más persistente. Un eco. No uno sonoro, sino emocional. Había visto muchas veces a Holmes resolver crímenes con la precisión de un relojero, pero en esta ocasión, la mecánica de la deducción parecía haberse detenido a contemplar la fragilidad humana. Beatriz no fue desenmascarada ni condenada. Holmes no pidió castigos. Fue como si por una vez la verdad no exigiera justicia, sino comprensión. Y eso, quizás, es más difícil de aceptar, porque cuando un caso termina, suele haber un cierre, un responsable, un motivo. Pero ¿qué ocurre cuando lo hallado no condena, sino revela una tristeza? Cuando el culpable es el silencio heredado, la historia que no se contó, el dolor que nadie quiso nombrar. En ese sentido, cerrar el gabinete no significó sellar el pasado, sino apenas ordenar sus fragmentos. Holmes volvió al violín esa noche, y yo al papel. Pero ambos sabíamos que el cuervo, aunque devuelto, había dejado algo abierto. Y mientras el fuego menguaba, me pregunté si acaso el verdadero misterio no era aquel objeto de jade, sino el modo en que ciertas verdades, incluso cuando se revelan, continúan rondándonos, suaves pero implacables, como un eco que no busca respuesta, solo ser escuchado. A veces, los objetos recuperados no restauran la paz, sino que despiertan preguntas más profundas. La figura de Jade volvió a su lugar, sí. Pero el silencio que dejó tras de sí habla de cosas que no fueron dichas, de heridas familiares que se disimulan entre vitrinas limpias. Holmes, con su mirada de hierro y humo, parece aceptar que no todos los misterios buscan resolverse. Algunos solo exigen ser observados en la penumbra, como espejos que no devuelven nuestro reflejo, sino el de nuestras decisiones. ¿Tú también crees que hay verdades que solo pueden revelarse cuando ya es demasiado tarde? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia te hizo pensar,
Si te dejó con una sombra de duda o con una emoción que no sabes nombrar, regálale un like, compártela con alguien que sepa apreciar los enigmas bien contados y suscríbete para seguir explorando juntos las habitaciones ocultas de la mente humana.